Buenas noches, mi nombre es Ana María Calvache, estudiante de Psicología de la UNAD. Hoy vengo a presentar derechos humanos y derechos internacionales humanitarios del VIH. Tipo de caso. Este caso involucra violaciones tanto de los derechos humanos como de las normas del VIH, ya que se trata de un conflicto armado no internacional en el que están involucrados grupos armados no estatales y las fuerzas del Estado, con un impacto directo sobre la población civil. Contexto del caso. En una región caracterizada por una violencia generalizada, varios grupos armados no estatales como guerrillas, milicias u otros actores insurgentes se enfrentan al gobierno de un estado que intenta restablecer el orden y el control territorial. Estos grupos armados operan fuera de los límites del derecho y en muchos casos recurren a la violencia contra la población civil como parte de una estrategia de guerra. El gobierno, por su parte, ha respondido con operaciones militares intensivas, algunas veces sin respetar las normas del VIH, lo que también ha provocado víctimas entre los civiles. La población civil se encuentra atrapada en medio de un conflicto de larga duración, en el tanto de las fuerzas del Estado como los grupos armados no estatales cometen violaciones graves como asesinatos, desplazamientos forzados, torturas y ataques a la infraestructura civil. La falta de control efectivo por parte del Estado en algunas áreas contribuye a un vacío de poder donde los grupos armados no estatales perpetúan sus ataques sin consecuencias. Actores involucrados. Grupos armados no estatales, guerrillas, milicias o grupos insurgentes que utilizan tácticas de guerra asimétrica. Estos actores suelen realizar ataques indiscriminados contra la población civil, el reclutamiento forzado de menores, la toma de rehenes y el uso de métodos de combate ilegales, como el terrorismo. Fuerzas Armadas del Estado. El gobierno, a través de su ejército y fuerzas de seguridad, también puede ser responsable de violaciones a los derechos humanos y al VIH. Ataques indiscriminados, la utilización de métodos de tortura o la negación de asistencia humanitaria a las personas afectadas por el conflicto. Víctimas o personas protegidas. La población civil, quien no participa directamente en las hostilidades y que se ven atrapados entre las facciones armadas. Las mujeres, los niños y los ancianos son particularmente vulnerables a sufrir violaciones como violencia sexual, desplazamiento forzado y la destrucción de hogares y comunidades. Combatientes que no participan directamente en las hostilidades, como los heridos o prisioneros, que deben ser tratados conforme a las normas del VIH. Normas vulneradas. Derecho a la vida. En relación al derecho a la vida son frecuentes debido a los ataques indiscriminados de ambos bandos. Derecho a la libertad y seguridad. Las detenciones arbitrarias y el uso de las violaciones por parte de las fuerzas del Estado y los grupos armados no estatales ponen en peligro la libertad de la población civil. Principios de distinción. Este principio establece que las partes del conflicto deben distinguir siempre entre civiles y combatientes y en civiles para evitar daños innecesarios a los primeros. Las violaciones ocurren cuando se realizan ataques indiscriminados, como bombardeos en zonas residenciales. Prohibición de ataques indiscriminados. Los ataques que no distinguen entre objetivos militares y civiles son prohibidos. Los grupos armados no estatales y las fuerzas del Estado a menudo violan esta norma. Protección civil. El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a su población, incluso durante un conflicto armado no internacional. Esto incluye evitar ataques a civiles, garantizar su acceso a la asistencia humanitaria y tomar medidas para evitar el desplazamiento forzado masivo. Cumplimiento de derecho internacional humanitario. El Estado debe garantizar que sus fuerzas armadas
respeten los principios y normas del DIH, especialmente en cuanto a la distinción entre combatientes y civiles, y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Investigación de violaciones. El Estado tiene la obligación de investigar todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos y del DIH, sancionar a los responsables y proporcionar reparaciones a las víctimas. Recomendaciones. Refuerzo de la capacidad del personal militar y de seguridad. Es fundamental que el personal militar y de seguridad reciba formación continua sobre las leyes del DIH y los derechos humanos para prevenir violaciones durante las operaciones militares. Establecimiento de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Crear una comisión independiente para investigar las violaciones de derechos humanos y del DIH por parte de ambos actores del conflicto. Este organismo debe estar encargado de documentar, investigar y sancionar las violaciones. Fomento del diálogo y la negociación. Es importante que el Estado busque canales de comunicación con los grupos armados no estatales para negociar un alto el fuego y promover la resolución pacífica del conflicto, reduciendo así el sufrimiento de la población civil. Muchas gracias.